Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia de Aneudi Santos. Aneudi es comunicador y esa condición hace que en este momento nosotros le hemos pedido que no como comunicador, sino por la experiencia de bregar con tanta gente diferente todos los días, nos diga hoy 1 de septiembre, ¿qué percepción tiene Aneudi de cómo se puede hacer una buena gestión con todos los elementos que van justamente en contra y remando en dirección contraria a una buena gestión? Me estoy refiriendo a que no se puede negar la buena intención del mandatario, no se puede negar las variantes que tienen los mandatarios para modificar sus planes originales, los partidos, las demandas y los intereses, y sobre todo cuando hay un propósito de prolongar un mandato más allá de los 4 años, en que obliga al mandatario a ser permisivo en muchísimos temas. Aneudi, ¿cómo tú visualizas esta gestión estos 2 años, cuando hay funcionarios que dicen, bueno, yo no les resuelto mi problema, ya no van a haber cambios, no es un secreto que se hace política, no es por la patria y por el honor de luchar por ella, sino para resolver mi problema? Y un hombre que trata de resolver las cosas con todas esas presiones, incluyendo ya precandidatos que le dicen cosas que nosotros no habíamos oído nunca, como tú estás ahí por mí. Adelante. Buenos días. Gracias, al equipo y a la audiencia de Revista 110. Cada gestión tiene su particularidad y a eso yo suelo llamarle el pecado original de cada gobierno. Y el pecado original de esta gestión, para montarme en el escenario crudo y real que usted ha planteado cuando dice que ya sabemos que no se hace política por un asunto del bien común o por la patria, sino por lo que usted plantea. El pecado original de esta gestión se dio en el momento mismo que el presidente Luis Abinader pretendió jugar a algo que él no es, el malabarista, que tiene que contar con un recurso, digamos, imprescindible, que es el equilibrio. Y el equilibrio era poner a Lisandro Macarrulla en un lado como ministro de la presidencia y a Raquel Peña por el otro. Eso lo que hizo fue crear internamente en el palacio mismo, en las entrañas del poder, un conflicto entre un grupo económico y otro, porque para nadie es un secreto que la vicepresidenta representa a una parte de Santiago y Lisandro, al menos en inicio, representaba a un grupo de la capital. Pero fíjese ya por dónde vamos con este pecado original, que incluso en Santiago tenemos otra división, porque el fin de semana pasado, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, a Hipólito y a su hija juramentando empresarios. Yo nunca en mi vida, y usted me dirá si es así o no, me corregirá, yo nunca había visto a un grupo de empresarios del más alto nivel juramentándose como si fueran activistas sociales de clase baja, clase media baja, y hago ¿Eso fue lo de Santiago este fin de semana? el pasado, sí, y hago esa escisión, porque eso es lo que ellos hacen. Entonces, ver a empresarios haciendo el ritual político del tipo de gente que ellos suelen desdeñar es algo que hay que analizarlo incluso a nivel psicológico. Entonces, usted me dirá, don Julito, si usted antes había visto eso, juramentación de empresarios, yo confío en Luis, pero ¿por qué se da eso? Eso se da precisamente porque en el momento que los empresarios deciden hacer el crossover a lo político, inspirados por el PLD, que hizo el crossover de políticos a empresarios, como usted ha señalado
en otras ocasiones, ellos, los empresarios, no vieron venir un efecto secundario de eso. ¿Y eso es política o impolíticamente incorrecto? Esa es la realidad, don Julito. Puede ser que esa... Lo que No pasa- creo que esa realidad lo que pasa es sea... que te fuiste de una vez al meollo. Mira, Santiago es importante. Cuando surge Raquel Peña, nosotros lo que tenemos que hacer comentarios todos los días. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta... ¿A qué obedece? ¿Qué interés tiene? Entonces tú dices, y yo dije, Hipólito, que su papá es amiga de él. Me dice, no. Miguel Manuel Estrella, que es muy, muy amiga de él. Y cuando dije, no, Ucamaima, y vino alguien y me corrige la palabra, me dice, no, Luis Abinader. ¿Cómo? Dice, si Abinader, que se va con una alianza a las elecciones, no era justamente Raquel la que le iba a sumar votos. ¿Por qué la elige? Dice, porque es de su confianza en el sector Santiago. Entonces tú te fuiste de una vez. Ahora, lo que dices es vital. Nunca antes, aunque hayan participado, aunque cuando Guzmán emitieron un comunicado de apoyo al respeto de los resultados en el 78, pero nunca se habían juramentado, Aneudi. Y es la primera vez que eso ocurre. ¿Qué los obligó? Lo que veo ahí es el tema de que ellos saben que Manuel Estrella y su grupo está representado en el Palacio por la vicepresidenta, Raquel Peña. Ahora, ahí se apuesta a, eso no tiene que seguir siendo así si hay continuidad. Nosotros también queremos una persona en el Palacio, y esa persona puede ser la hija de Hipólito. Fíjense qué interesante que en ese encuentro estuvo Mícalo Bermúdez. Mícalo Bermúdez es un empresario que se puede decir que es uña y mugre de Manuel Estrella. Yo no tengo la prueba, pero yo pudiera decir, bueno, él está ahí en calidad de caballo de Troya de Manuel Estrella, pero eso es una suposición mía. Pero también se dice, Aneudi, que en esa reunión, y yo que conversé con la alcaldesa, te digo, no, fue una reunión de Hipólito Mejía con su hija, que van a Santiago, a un sector de Santiago que es muy amigo de Hipólito. Se trató la parte política, la parte PRM y eso, pero porque todos esos afectos del presidente Mejía y de esa gente también los tiene Carolina, que Carolina es la que está en este momento en la parte más política. Pero aquí el detalle revelador es la bendita juramentación, que hasta un video le hicieron que está circulando en redes. ¿Cuál es la necesidad de hacer ¿Y qué visible? quería marcar esa juramentación? O estamos ¿Qué en marca? estamos en el PRM y seguimos con Luis. No, pero ¿y el resto? ¿Y el resto que no se juramenta? Algo así para No, que, no, tú para que el estás capitán correcto. nos vea. Sí, pues es inusual eso, realmente es inusual. Para que el capitán, don Julito, la única lectura que puede tener es que la lucha de colocar elementos, porque ya no es, don Julito, el tema de un político, un funcionario en contubernio con un empresario. No. Ahora el tema es colocar directamente personas que representen los intereses del empresario en puestos de poder en el Estado. Es que tocaste un punto, dice, debemos de llevar a Palacio, y mira qué es lo que está pasando. Al deshacerse el grupo de la alianza, porque se fue Leonel, ¿verdad? Todo el mundo sabe que la división del PLD fue vital en el surgimiento de este gobierno. Aunque se diga que es una alianza, hubo una alianza congresional, no, le dividió al PLD, y si no el PLD estuviera en el poder. La pregunta es la siguiente, ¿tú no consideras que frente a la necesidad de aliados con votos, lo de Carolina, que será siempre Luis, mientras Luis aspire, y lo de esta vicepresidenta, que dudamos que aunque ha hecho un buen trabajo, no tendría sentido una repetición? ¿Y quién sería el que le sumaría votos en una alianza a Luis? Pero mire, Julito, claro, esto es un asunto mío. El presidente no tiene por qué hacerme caso.
Si eso se da a más y si se arma un conflicto que puede comprometer la reelección, y digo comprometer por lo siguiente, no es lo mismo usted tener un equipo de personas enfocados en su proyecto a tener un grupo de personas en ese proyecto que estén peleándose entre sí por alcanzar la atención del líder, en este caso Luis Abinader. No es lo mismo. Entonces, un conflicto por la lucha de espacios antes de puede afectar ese proceso. Entonces, eso se pudiera resolver mandando a Raquel Peña, por ejemplo, al Ministerio de la Presidencia y ascendiendo entonces a Carolina a la condición de vicepresidenta. Entonces, al final del día, ambos grupos van a tener lo que quieren, elementos en el palacio, y la gente se preguntará, pero ¿cuál es la magia de tener gente en el palacio? Algo muy simple. Señores, en el palacio, un decreto, por ejemplo, se detiene en un pasillo. Usted, que es vicepresidente, si tiene confianza o cierta confianza con el ministro de la presidencia, lo llama y se sientan. ¿Qué es lo que está pasando? No, el presidente, que esto, que... Entonces, si usted siente que eso no beneficia sus intereses o los de su grupo, mira, pero ¿qué podemos hacer para detener esos momentos? O sea, aquí se detienen y se promueven decretos en función de los intereses del grupo. Por eso es que se necesitan una persona en el palacio. Tú estás claro en eso. Pasando a otro tema, digo, tú sabes bien que la lucha contra la corrupción es el estandarte que diferencia este gobierno, independencia del poder, Del Ministerio Público. bueno, judicial, No, pero no, que ahora se puso en duda con la puesta en libertad de Alexis Medina. Ahora, con respecto, sí, porque alguien lo soltó Un juez. y tiene un sentido, porque a lo mejor fue, ¿qué le queda a Luis? Buscar un aliado. ¿Quién sería el mejor aliado? O el PLD, que es el Yo más lo grande. dije desde el momento mismo que vi que el presidente escogió como enemigo a Leonel. Dije, bueno, si él escogió a Leonel como adversario, su aliado natural por inercia es Danilo Medina. Seguro. Y me cayeron arriba con eso. Y no sé si el presidente... Tiene que caer arriba porque tú dices lo que tú piensas. No lo sé que si el tú presidente quieres. me respondió a mí, pero cuando hicimos ese primer comentario, que se fue viral en nuestro canal, él salió como a los 2 días desmintiendo eso, desmintiendo el tema de la alianza con Danilo. Pero al final del día, ese encuentro de ellos dos, eso vino por parte del presidente, no por parte de Danilo. Que no le quepa duda a nadie de eso. Cuando usted mencionaba empresarios que incursionan en política y no calcularon los riesgos, entonces, háblenos de cuáles son los riesgos o quizás las consecuencias que ya deberíamos ir viendo. No, de que esa estamos incursión. viendo ya. ¿Cuáles son? Los riesgos de hacer el crossover de empresarios a políticos y no seguirse limitando típicamente a llegar a acuerdos con ministros, gente que decide a nivel de poder, es que ahora esa misma lucha, rebatiña, fragmentación que solemos ver en el campo político, divisiones, por ejemplo, en aquel tiempo Peña, Magluta, un poco más reciente, el difunto Toy de Camps, Hipólito Mejía, ese tipo de luchas que se dan en el terreno político, la estamos viendo ahora en el terreno empresarial. Y ese es un efecto colateral que ellos nunca vieron venir. Eso usted puede enmarcarlo en la ley universal de las consecuencias imprevistas. Cuando usted tiene un plan, que usted lo ve fastuoso, lo ve elegante, y mediante un mecanismo de sesgo de impacto, usted disminuye el feedback negativo o lo neutraliza totalmente, le da para allá y después se encuentra con el golpe. Bueno, tú no estás obligando ahora, ¿sabes a qué? Dígame, A que averigüemos quién se juramentó. Ahí estaba Mícalo Bermúdez, estaba José Clase, por ejemplo. Sí. Puedo decirle dos que me llegan rápidamente a la cabeza. Los otros lo tengo difuso, pero 2 nombres ahí importantísimos. Mícalo Bermúdez y José Clase. Que mira, Mícalo Bermúdez, mira José Clase ahí. O sea, entonces, pero ¿y por qué ese grupo, por ejemplo, por qué ese grupo no estaba? No, pero ahí estaba mucha gente de Santiago, Sí. ahí estaba la gente de Periódico La Información, la gente de la universidad,
de Utesa, había mucha gente. Pero usted quiere que yo le ponga... juramentándose. No era una juramentación, era una reunión. Tú sabes, oye, porque uno no estaba, pero lo que parece ser es, tú conoces cómo funciona Carolina y el grado de acercamiento que tiene ella en una actividad, ¿verdad? Con la gente. Sí. Entonces, en el medio de una reunión con Hipólito, con amigos de Santiago, parece, como pasa a veces, estamos con cosas, vamos a levantar la... Sí. No, eso- El grupo de empresarios llamado Yo Confío en Luis, César Pichardo, Rafael de Marchena, Jorge Ruiz. Está bien entre los nombres que... ¿Qué es Es eso? otra cosa. Eso es otro. No, No, pero eso déjame otro grupo. preguntarle a Neudi. El doctor, cuando hace la referencia de el Poder Judicial frente a lo que ha pasado con el pulpo, sí, el expediente del pulpo, no lo han liberado. No, le cambiaron la medida. Cambiaron la medida de coerción y eso está dentro de la prerrogativa que tiene el juez. Yo no creo que no hay un metamensaje claro entre el velorio, lo que ha pasado con esto, sino que esto es parte de un proceso. ¿O tú ves algo diferente ahí? Yo pudiese pensar que es algo objetivo, que es jurídico, pero la amenaza de Alexis Medina a Wilson Camacho en el proceso, vieron el video cuando él habla de que para hacer látigo hay que ser espalda, porque luego tú serás espalda, etcétera, en fin. Entonces, esa amenaza, lo único que puedo leer ahí psicológicamente es que obedece al hecho de que él tiene una certeza. Y para mí, esa certeza es un pacto. O sea, él sabe que dos personas que tienen más poder que Wilson Camacho pactaron algo. Esas dos personas son Luis Abinader y Danilo Medina. Ese acto de soberbia, a simple vista irascible por parte de Alexis Medina, se da porque él tiene conocimiento de ese pacto. Y él infiere que eso ya le da poder a él. Entonces, dirán, no, que tiene 21 meses ahí, se fumó 3 meses que no, en la cotilla que no le iban a nivel jurídico, porque hay que decirlo. O sea, jurídicamente, él no podía estar más de 18 meses. Pero se fumó 21. Y el Entonces, Ministerio Público tampoco lo ha acusado. bueno, exacto. Entonces usted dirá, él está enojado. Yo digo, no, Alexis Medina es una persona que tiene la facultad del manejo de sus emociones. Hay que reconocerle eso. Sí. Eso que él hizo ahí, que parece un exabrupto, doctor, eso para mí obedece a que él tiene conocimiento de un pacto. Y en función a eso, ya él entiende, ya él siente que en lo adelante él está por encima de Wilson Camacho y Jenny Berenice. Esa es la lectura que le doy a una amenaza que no fue inteligente. a Mira, simple el vista. caso de Alexis, se va a hablar mucho de él, porque inclusive se habla que de los pocos que pactó devoluciones, uno fue Alexis, devoluciones de bienes. Y eso vendrá igual que las dos preguntas que te tengo. ¿Hasta qué punto lo correcto choca de frente con la reelección? Por ejemplo, ¿cuál es la bandera principal de Luis Abinader? Una gestión independiente para el poder, para el Ministerio Público, probada, en que él no ha podido participar en nada, y la lucha contra la corrupción, que hasta el embajador americano se la reconoce y lo alientan. Pero, ¿hasta dónde eso puede chocar con un proyecto reeleccionista y cerrar algunas puertas de tipo alianza? Doctor, ahí hay un asunto. El Luis Abinader que juramentó a Miriam Germán y Jenny Berenice y a Wilson Camacho, ese Luis Abinader no es el mismo de hoy día. ¿El mismo? No es el mismo Luis Abinader. No es el mismo Luis Abinader. El que juramentó a Miriam y Jenny era el elemento ingenuo. Es, por ejemplo, el Leonel Fernández, que en 1996 emprende un programa de modernización de las instituciones del Estado que arremete contra los buscones.
amén de, digamos, del aspecto ético en ese sentido, de cara al buscón, pero eso le trae digamos, un revés. Y quienes primero comienzan a criticar ese gobierno son los buscones desplazados. Entonces, ese Luis Abinader es el Luis Abinader ingenuo, que aún no ha comenzado a somatizar el poder y toma ese tipo de decisiones. O sea, inferimos que se equivocó. No, él habrá hecho socialmente lo correcto, pero políticamente, en función de sus intereses, a mediano plazo se demuestra que no necesariamente ha de ser así. ¿Por qué? Él le dio independencia. Exacto. Y podemos creerle cuando él dice, yo no llamo, ¿no? Pero fíjense que ya hoy día, por ejemplo, un punto que demuestra hasta dónde lo que hace Jenny Berenice y Wilson Camacho afecta la lógica de poder de él. Señores, pero ¿por qué Miriam Germán se va? Pero el Ministerio Público no es juez. Pero oiga esto, doctor. No, pero el brazo ejecutor del crimen. Oiga esto, ¿por qué se va? Eso quizás estaba pautado, pero amén. Se va a Santiago, a la Cámara de Comercio, horas después de Lisandro Macarrulla comunicar su licencia, pedir licencia antes de la renuncia. Y apenas horas después, Miriam Germán sale diciendo en esa Cámara de Comercio en Santiago, yo le doy total libertad a mis fiscales. Yo no me involucro en sus, digamos, en sus acciones. Ahora bien, todo fiscal tiene que saber que sus acciones tienen consecuencias. El metamensaje claro de eso es, el lío que le armaron a usted, presidente, en el Palacio, yo no soy culpable de eso. Entonces, cuando ella dice, ahora todo fiscal tiene que saber que sus acciones traen consecuencias y tienen que, o sea, todo fiscal tiene que saber que sus acciones traen consecuencias y tienen que atenerse a ellas. Está diciendo, lo solté en banda, presidente, disponga usted. Entonces, ese es el mensaje. ¿Por qué Miriam Germán tiene que salir con eso? Como una declaración como que traída por los pelos. No, se está simplemente poniendo donde la vea el capitán. ¿Por qué? Porque Miriam Germán, a diferencia de Wilson Camacho y Jenny Berenice, y esto no es algo negativo, es natural, ella conoce mejor que ellos dos cómo funciona el poder en República Dominicana. Lo sabe por la milla y está consciente de que eso afectó, digamos, esa lógica, esa estructura, esa, hasta cierto punto, armonía. Porque ¿quién fue que le armó la estructura económica a Luis? Fue Macarrulla. Y mire qué fascinante, qué interesante, que aunque, por ejemplo, Roberto Fulcar tenía su asunto, sus diferencias con Macarrulla, pero al final del día, Fulcar como director de campaña, el dinero que él manejó, ¿quién lo trajo? Macarrulla. Entonces, ¿me voy a entender? O sea, esto no es un asunto lineal, señores, no lo es. Es como las mil macetas, todo fragmentado. Y si se ve a simple vista, usted como que no logra como ver las líneas que van conectando todo. Bien. ¿Hasta dónde tú crees que va a mermar un poco los aportes a todos los partidos políticos de parte de aquellos que hoy se encuentran enjuiciados y que no se le cumplió protección? Bueno, ahí, don Julito, ahí juega un papel importante el Grupo de Santiago. Porque precisamente cuando se le armó el lío al presidente, que se quedó como momentáneamente en el aire, ese conflicto fue aprovechado por el Grupo de Santiago con Manuel Estrella a la cabeza. ¿Para qué? Para decirle al presidente, mire, no hay problema, dele para allá con la reelección. Porque en efecto, esa pregunta que usted hace obedece a que cuando se dio el tema de Macarrulla, muchos elementos de poder en el sector empresarial se cuestionaron, bueno, podemos apostar a Luis Abinader. Si él ha dejado a uno de los de él, a quien le trajo el dinero, lo dejó a los lobos, pero en ese punto entra el Grupo de Santiago. Yo he dicho que ese discurso en Santiago, el 16 de agosto, y para colmo en el Monumento, con la presencia de Manuel Estrella, ¿usted cree que al presidente, don Julito, se le ocurrió un día, 3 días antes, un día, voy a hacer el discurso en Santiago?
me voy para el monumento. No, esa idea no estaba en la cabeza del presidente. Esa idea se la colocó en la cabeza ese grupo que le dijo, no tengas miedo, dale para allá con la reelección que nosotros te buscamos todo lo que sea necesario. Tú no le estás dando mucha importancia al grupo, a Manuel, a Raquel y a Mícalo, al grupo de Santiago. Acuérdate que el grupo de Santiago tradicional se terminó, es decir, se agotó. Y el único elemento que era transición entre lo de antes y lo de ahora es Félix García. Felito García. Que tiene edad suficiente para haber sido del grupo de Pastoriza, de Popi Bermúdez, de Payá y de este. Pero hay un problemita y es que a ti te está olvidando que todos esos sectores, inclusive lavadores, narcotraficantes, cobradores de deudas, lotería y Vicini, ese grupo no es Santiago. No, no lo es. Y con esa gente no se puede contar, yo creo. No sé. ¿Cómo así que no se puede contar, don Jolito? ¿Que no se puede contar con los Vicini, usted dice? Para estas elecciones, con lo de Macarrulla, yo no sé. Una pregunta. ¿Y usted infiere que Lisandro Macarrulla como tal se mantuvo fiel hasta el último día a los intereses de los Vicini? ¿Usted cree eso? Macarrulla, por los 2 programas que él tiene, es su presencia. Lo único que yo dudo es cómo está Vicini estudiando la posibilidad de fomentar un tercer candidato si sus estudios le dan meter a David en ese problema o irse de apoyo, porque se sabe que está polarizado Leonel y Luis. Ahora, PLD y David Collado, porque no menospreciemos a David, diputado, alcalde, turismo, éxito en todas partes. Y cuarto, Vicini tiene más que el grupo de Santiago entero. Bueno, pero hay un detalle, don Jolito. Ahí no se trata de quién tiene más dinero. Ahí se trata simplemente, óigame, se trata de quién toma la decisión política más eficiente. Porque aunque un grupo tenga más dinero que el otro, ya están ambos en un sitial que les permite subvencionar un proyecto electoral político. O sea, ambos grupos pueden darse ese lujo. Entonces, como están ya a ese nivel, ahí lo que prima es quién pueda ver las cosas desde un punto de vista más certero. Y la impresión que tengo desde fuera es que Manuel Estrella, en ese sentido, lleva la delantera. Oiga bien, la impresión que tengo desde fuera es que Manuel Estrella lleva la delantera en ese marco de tomar las decisiones políticas más certeras. Mira, viéndolo por resultados. Sí, pero mira, Ucamaima no tiene el poder que tenía antes. No lo tiene. Manuel Estrella lo está sobreestimando tú. Lo está sobreestimando. Es decir, lo está haciendo líder del Grupo de Santiago. Y ahora mismo el líder del Grupo de Santiago sigue siendo Hipólito. Sigue siendo Hipólito, no es Manuel. Porque dijiste que el dinero no era importante. No, que están un sitial ambos grupos, Vicini y el de Santiago, ya que pueden ambos dirigir un proyecto político, si es por dinero. Entonces, ya cuando están a ese nivel, no importa la diferencia. Lo que importa es... ¿Qué importancia tiene para ti el juego de azar? Juego de azar. En política. Mire, para mí en política nada es casual, aunque como es humana esa actividad, no podemos subestimar lo contingente, el azar, pero el azar en política no suele tener registro. Entiéndase, pasó tal cosa y ya hay un elemento que sale diciendo, una documentación, no, eso no estaba en el guión, eso fue por azar. Muy bien. No suele tener eso. Mira. Vamos a ver. El hermano de Danilo. ¿Pero cuál de todos? El otro hermano Alexis. de Danilo. La hermana de Danilo. El procurador de Danilo. El jefe del cuerpo ayudante de Danilo. ¿Tú crees realmente que con todo ese tema de alrededor, Luis puede contar con el PLD?
Bueno, Julito, aquí el tema es que hay un aspecto también psicoemocional. Nosotros no podemos descartar que Danilo Medina, viendo que recientemente Leonel Fernández con una alianza con Luis Abinader impidió que se diera su gran plan, que era colocar a Gonzalo Castillo. Entonces ahora él se siente con la oportunidad de ser él el que impida que Leonel pueda ser presidente. No sabemos si él va a resistir la tentación de jugar esa ficha. Que el objetivo de Danilo todavía es impedir la llegada de Leonel. Y eso lo puede hacer cualquiera, lo puede obligar a hacer cualquier acuerdo con Luis. Exacto. ¿Y qué le garantiza al PLD que le va a ir mejor? A su gente, ¿verdad? A su Bueno, gente del PLD. Con Luis. Don Si ya le Julito, fue mal con Luis. veo que aquí usted está asociando PLD a Danilo Medina. Señores, Es que hay un PLD que no es de Danilo. tenemos que tener claro que el éxito en política de Leonel Fernández y Danilo Medina fue saber comprender a tiempo que no existía tal cosa como el partido en el poder, que lo que primaba y existía era la utilización del partido como instrumento por parte de un individuo para alcanzar el poder. El partido no supo hacer esa división. El partido vio a Leonel Fernández y a Danilo Medina como extensiones de ellos, pero Leonel Fernández y Danilo Medina supieron desmarcarse. No, yo soy el individuo que sencillamente requiere utilizar este partido para llegar al poder. Sí, pero tú acabas de tocar, porque a veces tú eres neurólogo, das en la rodilla, pero se levanta el pie. El asunto es el siguiente: ¿hasta dónde tú desconoces que Leonel Fernández, independientemente de nuestros deseos, tiene fuerza en sectores que uno no se imagina, como por ejemplo en los medios y en ese mismo grupo de Santiago, de la gente que estaba en ese acto? Doctor, ahí tenemos que ver que, por ejemplo, Leonel Fernández tiene una relación potable y humana con esos elementos que están ahí. Pero ahí yo me diría más, ok, ¿cómo el empresario que está comprometido con ese proyecto le da cabida a un elemento como Leonel Fernández? Por lo siguiente, porque Luis Abinader como tal no tiene que ver con eso. A lo que le importa es su reelección. Pero entonces, fíjese que el empresario que está comprometido con ese proyecto se puede decir, o se diría, bueno, pero tengo a Luis, lo estoy apoyando, pero tengo entonces al presidente Fernández que también es, ¿qué hago? ¿Acaso vale en esta oportunidad una vez más, digamos, apostar a todos al mismo tiempo? Aquí hay una familia que usted conoce, que el papá se va con Hipólito, el hijo se va con Leonel. Entonces, el papá inteligentemente lo que hace, el patriarca, bueno, al hijo mío le gusta el cine, le gusta leer. Yo creo que al hijo mío yo tengo que emparejarlo con Leonel, que le gusta el cine y le gusta leer. ¿No? Entonces, usted se da cuenta. O sea, que es un asunto que una vez más no es tan lineal. Sí. Ahí hay un nivel de, digamos, de complejidad humana que... Sí, pero Aneudi, pero mira, el doctor Jacín ha dicho que hay una polarización entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Frente a eso, los empresarios también están mirando, están evaluando, están encuestando. Eso puede suceder cualquier cosa. Y ha dicho, por ejemplo, el PLD no es Danilo necesariamente. No lo es. No lo es. Entonces, ¿qué pueden ver los empresarios? Que esa persona que está polarizando, que se llama Leonel Fernández, que tiene 3 presidencias y que era fuerte con un nivel empresarial de Santiago y de la capital, no puede ser también potencialmente el candidato. Pero mire, yo creo que aquí se puede repetir lo que pasó en el 2020. ¿En el 20 con Osvaldo Oyer y Lisandro Macarrulla, amigos, socios, y simplemente Macarrulla, se pusieron de acuerdo ambos. Yo me voy con Luis y tú te vas con Gonzalo. Ya tú sabes lo que hay. Entonces, en esta ocasión pudiera ser similar. Eso es una negociación. Fulano, mira. Ahora, ¿qué pasó con Macarrulla que lo pusieron en una posición tan importante? Bueno, ahí, por eso le decía a don Julito,
Si usted está tan seguro... Ustedes también están asumiendo que Macarrulla es plenamente, Macarrulla es compañero de Luis de toda la vida. Pero a eso es que voy, a eso es que voy. O sea, el mito O sea, tú aquí... mencionaste ahorita que Macarrulla que- es que- que No, ustedes no, no. están dando Perfecto, como a eso bueno es y que válido voy. cosas que a lo mejor no lo son. Bueno, A lo que Pichini, voy, ¿cómo yo puedo pensar que un ministro de la presidencia va a estar hasta el último día siendo un títere, una marioneta de un grupo empresarial cuando ya él tiene poder? Ahí lo natural, señores, es que esa persona llegue a un punto en el cual se diga, hey, wait a minute, yo tengo poder. Porque Y tú Sansu- asumes y que Sansu- siempre se somatiza el poder crees para que sí. eso es Sansu- representación, son y- así. Oye, Dígame. No es siempre así una Espérate. representación. Pero es lo que estoy- eso Posiblemente que es un estoy- representante de un grupo, Sí, no tiene pero que te- ser un títere. Es Pero lo que estoy terminar- planteando, Sí, es lo que estoy hombre, planteando. Eso está muy romántico, pero... No, eso es pragmático. espérate. Eso es Terminar pragmático, los doctor. dos proyectos más costosos que se han hecho en este país, que es energía, Catalina y Sanssouci, ¿no merece un ministro de la presidencia? Doctor, una pregunta. En ese punto, ¿por qué nunca llegó a cuajar el grupito que designó el presidente de empresarios para dirigir el tema Punta Catalina? Ahí hay algo sospechoso. De todos los grupos que armó el presidente, ese fue el que inicialmente más problemas dio. Celso Sí, pero Marancini. ahí se paró la Cel- sociedad en dos patas No, con no, el no, tema no, de la... no, no. Ahí todo el mundo estaba en la calle. Celso atrás, Marancini nunca se apareció a buscar... con el a- tema a- de la alianza público-privada, ¿se te juramentarse olvidó? en eso, Celso Marancini. ¿Ustedes vieron a Celso Marancini asumiendo? O sea, por ahí usted tiene tela por donde cortar. Sí, pero hay otra cosa, que no quiero que te vayas sin esto. Veo que las juramentaciones masivas no le están llamando la atención a nadie, sabiendo que todo eso es mentira, porque tú no puedes multiplicar una población por 10. Y segundo, tú no estás notando la importancia que el gobierno le está dando a los planes sociales. ¿Qué influencia pueden tener esos planes en este momento, sabiendo bien que la gente coge la tarjeta y después hace lo que le da la gana? Planes sociales y juramentaciones masivas de los tres grupos. Usted dijo hace minutos atrás los números, las encuestas. A mí lo que me da con eso es que el gobierno ha de estar consciente de que está perdiendo popularidad en la clase media, en el sector de la sociedad civil, y está tratando de, digamos, de sustituir eso con votos en la clase baja, y de ahí entonces meterle proteína a los planes sociales y maximizarlos. Esa es la los planes lectura, sociales. esa es la lectura que tengo yo. Esos mismos planes sociales los tenía Danilo Medina y Gonzalo. Miren, a Danilo, que yo he criticado muchísimo, pero a Danilo, yo no puedo ser mezquino, hay que reconocerle que Danilo supo tener equilibrio. Me explico. Darle a los empresarios lo que ellos quieren, pero que al mismo tiempo esa vorágine insaciable, que se sabe que es imposible de satisfacer, y él lo sabe, no afecte, digamos, a la población a un punto tal que eso se traduzca en un drawback de votos. O sea, Danilo supo tener equilibrio en ese sentido. No se fue al extremo. Pero le falló al final. Eso hay que, bueno, es humano. No existe estrategia humana implementada por un ser humano que en un punto X no termine fallando. Eso es normal, es parte del proceso. Y cuando falla, nos toca ser autocríticos. Y revisar. Exacto, para mejorar y seguir. Pero hay que reconocerle eso. Danilo supo tener equilibrio. Nos ganamos unos minutos con una goma que se le pinchó a alguien y quiero pedirte un favor. Esos acuerdos que se están haciendo de justicia restaurativa en la Procuraduría, que es llamar personas sin haberla acusado, antes de acusarla, y después que están señaladas, entonces ahora publicar y filtrar esas listas, ¿tú crees que puede frustrar la justicia restaurativa? De que hay gente, pero si ya me publican ya no tengo razón para negociar. Es lo que yo he pensado. Lo que me asombra es que no se haya contemplado eso como parte de ese proceso. Me refiero a que tú te dices, bueno, pero si ya acordamos con él
y entonces luego filtramos o decimos que él colaboró, Claro. eso lo que va a hacer es, digamos, hacer que otros que pudiesen estar dispuestos hacerlo, no lo hagan. Entonces, ahí hay como una especie, digamos, de incertidumbre, que cuando uno lo ve dice, ¿por qué lo están haciendo? Porque esa filtración, que no le quepa duda a nadie, que eso sale de ellos mismos. Exacto, ahí uno se puede pensar, ¿eso es inmadurez? No lo es. Pudiera ser, ¿Tú crees? pudiera ser inmadurez en ese nivel. Yo dije hace unos minutos, Miriam Germán conoce mejor que Jenny y Wilson Sí, lo dijiste. cómo funciona el poder en República Dominicana. Recuerden que Jenny Berenice y Wilson Camacho son más propios de esta época de la hiperconectividad y están jugando con el demonio de la comunicación en tiempo real. Y están utilizando eso a nivel mediático para procurar resultados Pero en una Es sala. muy sencillo. Tú dijiste ahorita que Luis ya se está yendo a lo real. Miriam siempre ha sido Miriam. Y resulta que ella es jueza y los otros son ministerios públicos. Fiscales. Y desde que ella llegó ahí, desde que ella comenzó, busquen la prueba, me inhibo, es decir, y ahora le dice, ustedes son responsables. Ella sigue siendo jueza. Ella sigue siendo, ella no se ha despojado de eso. Sí. Y además tiene experiencia y tiene experiencia de Estado. Pero se Los están- otros, como tú dices, juegan más con los medios, filtran pendejadas y por eso es que dicen que hay diferencia. Pero se Es están- de forma, no es de fondo. Pero se están exponiendo a demandas por esa difamación, porque de una forma u otra hay una difamación o un daño a la reputación. Cuando tú, sin condenarme, filtra un documento donde está diciendo que yo he hecho tal y cual delito, que no me lo han probado todavía. Bueno, señores, hay que reconocer algo. Al menos Jenny Berenice, ahora mismo, es la persona con más poder en República Dominicana. Porque una persona a la cual un empresario al más alto nivel, ahora mismo lo último que él desea es estar en la mira de ella, tiene que tener más poder, momentáneamente. Entonces, ahí lo que tú planteas se responde. Jenny Berenice se siente así. Bien, Aneudi, gracias. Nos vemos la semana que viene.